Trump va con todo sobre las deportaciones. Quiere deportar un montón de gente, por lo menos es esto que está prometiendo desde hace años. Ahora en su campaña para volver presidente nuevamente, prometió que va a deportar todos los inmigrantes ilegales de Estados Unidos. No va a deportar todos. Y acá viene hablando de los cubanos, que van a deportar más de 42.000 cubanos, pero todavía estamos en la administración Biden. ¿Por qué está pasando eso? Y bueno, le van a empezar con las deportaciones. Bienvenidos aquí a estos espacios de Martín Noticias. Tenemos el gusto de recibir al abogado Wilfredo Allen, abogado de inmigración, amigo de esta casa, para hablar de esta noticia que ha pues, conmocionado a la comunidad. Más de 42.000 cubanos tienen ya órdenes de deportación, 42.000 cubanos, y esto ha salido como parte de toda una investigación que hizo Fox News, que Bastante gente, ¿no? obtuvo las cifras en exclusiva. Wilfredo Allen, bienvenido, buenas tardes. Mario, muchas gracias por invitarme y compartir contigo hoy. Sí, bueno, 42.000 cubanos con orden de deportación. Vamos a poner, vamos a ir por pasos, ¿no? Lo primero, ¿por qué una persona obtiene o le dan una orden de deportación a un inmigrante? Sí, mira, estos son números interesantes. Yo no estoy seguro si son todos correctos o no, pero vamos a aceptar lo que son los números correctos. Ok. ¿Qué cubano está deportado? Bueno, en realidad hay dos grupos de cubanos deportados. Número uno, cubanos, que algunos fueron residentes, que fueron llevados a tribunales criminales, acusados de delitos criminales, después de acabar una condena. Ah, mira, mira, mira la cosa acá. Entonces, me parece bien. Si vas a un país, vas a vivir allá y comete hechos criminales, hace cosas del crimen, no tiene por qué el país quedarse con uno por allá. Tiene que enviarlo nuevamente a su casa, ¿no? Criminal o llegar a estar en un proceso de migración por el delito criminal, perdieron perdón o perdieron el juicio y están deportados. Entonces, tienen una categoría que son cubanos que han cometido delitos criminales y los deportaron. No le dieron perdón, no pudieron quedarse en los Estados Unidos, están deportados en papel. Y tienen otro grupo, que también es un poquito más triste, que incluye a los cubanos que son recién llegados, que entraban por frontera o que estaban aquí en los Estados Unidos, entraban por mar y tuvieron juicio de asilo y perdieron. Tuvieron entrevista de medio creíble y perdieron o no se presentaron a la corte. Mira, perdieron el juicio por asilo. Qué pena, ¿no? Si uno está intentando huir de Cuba y ir a vivir en Estados Unidos e intenta ser un asilado, parece que no está tan fácil la cosa. Si con Biden ya está así, imagínate con Trump. Entonces tienen los criminales y las personas que perdieron asilo en algún momento, o miedo creíble o juicio de asilo. La cifra, bueno, la cifra exacta son 42.084, de acuerdo con este reporte que obtuvo Fox News y que hemos compartido en Martín Noticias. Nos pueden leer en martinnoticias.com. Las personas desde Cuba, que sabemos que la dictadura no quieren que nos lean, bueno, pues nosotros en las redes sociales utilizamos unos hipervínculos, unos links con determinada tecnología para que nos puedan leer. Así que fíjense, busquen en la página de Facebook de Martín Noticias y siempre nos van a poder encontrar y nos van a poder leer ahí. Ahora, ok, hay dos grupos. Estos grupos que cometieron delitos, que son criminales, y este otro grupo de los que perdieron el asilo político. ¿Hay alguna manera de salir de una orden de deportación, de reabrir ese caso, de poder discutirlo? Mira, con un delito criminal, imposible. Porque tuvieron la oportunidad de estar frente a un juez, pidieron perdón y le negaron ese perdón. Entonces, si no hay un cambio drástico en la ley, que no va a ocurrir, porque hay muy poco chance que ocurra, o algo diferente, están deportados por el resto de la vida. Ahora, Mario, tristemente, los criminales son Me parece bien. Para el resto de la vida, que no puede entrar más a Estados Unidos, queda deportado. Está bien. Fuiste allá en el país y no hiciste las cosas bien, ¿no? Entonces no tiene sentido de que pueda volver. los que tienen el menos riesgo de ser aceptados por Cuba. Y vamos al punto que Cuba, igual que China, que Vietnam, son de los pocos países en el mundo que no tienen un tratado de deportación con los Estados Unidos. ¿Y qué significa eso? Que para deportar a Cuba, Cuba tiene que aceptar. Mira, ¡ah! ¿Qué cosa? Cuba tiene que aceptar. Y si no acepta, ¿qué van a hacer con los deportados? Y yo no recuerdo la última vez que Cuba aceptó un criminal. Es más, que desde que comenzaron vuelos de deportación otra vez para Cuba, a finales del 2017, Cuba solamente ha aceptado a los pobres infelices que entraron por frontera, perdieron miedo creíble, perdieron juicio de asilo o cometieron el error de no haberse presentado en la corte. Así que en este momento, tristemente para los cubanos, los que son deportados son los que perdieron los asilos
a algún nivel de su entrevista o a un juicio final. Ahora, para los criminales, no hay mucho que se puede hacer, porque en realidad violaron la ley de los Estados Unidos y están correctamente deportados. Tristemente, Cuba no lo ha aceptado. Ahora, para los pobres infelices que perdieron los asilos, también la habilidad de eliminar esa orden de deportación es muy limitada. La mayoría de los clientes míos que están en esa situación, lo que yo he tratado de hacer es legalizar a través de peticiones familiares y 130, perdón por la deportación 212 y perdón por la entrada ilegal 601A. Una vez que los perdones sean otorgados, tienen que volver a Cuba, a ir a una entrevista frente a un cónsul americano y regresar como residente. Un proceso mucho más Mira, de cualquier forma, va a volver para Cuba. más largo y con riesgo de que el cónsul americano no acepte los perdones ya otorgados. Pero es el único camino que tienen disponible. Muy difícil reabrir un caso de deportación una vez que perdiste el asilo. Muy difícil una vez que tuviste una entrevista medio creíble negada. El juez aprobó la negación y te deportaron. Muy difícil reabrir. En los últimos casos que hemos tenido cierta suerte reabriendo, si hemos tenido buenas razones y se hacen a tiempo, son personas que no se presentaron a la corte por error, por accidente, por lo que fuera, y podemos reabrir estos casos para que peleen su asilo en el futuro. Pero aparte de eso, muy difícil reabrir casos a donde tuvieron un juicio completo y perdieron. Importante y fue bueno que tocas eso, Willy. Hay muchos inmigrantes, específicamente muchos cubanos, que han entrado con CBP-1 y no están asistiendo a las fechas de corte y Mortal, automáticamente les está llegando una orden de deportación. Hay muchísima gente así, ¿verdad? Mario, mortal. Yo creo que ¿Por qué la gente no va a la corte? Me parece lógico. Bueno, va del país, tiene que aparecer a la corte para hacer el trámite para que pueda quedar viviendo en el país legalmente, todo tranqui, y no vas. ¿Por qué no vas? conozco un caso, estamos en el proceso de reabrir el caso. Ahora, CBP-1, como son extranjeros llegando a los Estados Unidos, aunque estén deportados, a la discreción de UCIS le pueden otorgar la residencia, porque es de los pocos casos donde tengan una orden de deportación extranjero llegando a los Estados Unidos que puede solicitar su residencia. Pero igual, si es por no haberse presentado, a la discreción UCIS le puede negar esa residencia, porque fallaron en lo que tenían que hacer. Para mí es muy importante, Mario, que las Básico, simple, sencillo. personas que han entrado por CBP-1, número uno, presenten asilo en corte, porque la razón que entraron por CBP-1 fue para solicitar asilo. Número dos, tan importante como eso, es que vayan a la corte. Y número tres, una vez que el año del día, aplique con UCIS. Una vez que tengan, la mayoría de los jueces, cuando tengan los recibos de UCIS, por ya tu residencia, te van a cerrar la corte. Pero que hacer las cosas bien. CBP-1, una entrada fabulosa, es un camino para tu residencia. No meta la pata no acudiendo a la corte. Voy a leer algunos comentarios. Antes quiero pedirles a todos, por favor, si pueden ayudarnos compartiendo este video para que llegue a muchas más personas. Sabemos que muchos nos ven desde Cuba y les pueden... Bueno, enviar ese video para quien conozca y que es importante saber todo eso. Y si están de migrantes en Estados Unidos, no deje de ir a la corte cuando se llama para que pueda regularizar la situación, ¿no? pues avisar a sus familiares que están trabajando aquí en los Estados Unidos. Es muy importante este tema, de verdad es muy importante. Estoy de acuerdo, dice Gladys, que los cubanos que han tenido problemas con crímenes, robos y otras fechorías los deporten, pero los que han ido a trabajar, a luchar, cubanos honrados que no tienen horas de descanso, que no los toquen, no lo merecen. Gracias y bendiciones. Gladys, yo creo que tu opinión es la opinión mayoritaria en esta comunidad, es lo que escuchamos todo el tiempo y por eso le preguntaba al abogado. Y justo hay otro tema aquí que también nos menciona Mario, Orlando. Sí, adelante. dice, en realidad, mira, es la obligación de una persona que vive aquí de trabajar, pagar su impuesto y vivir una vida correcta. Y si es así, no han tenido problemas criminales, nunca van a ser detenidos ni deportados. Y si es así, ya son residentes, el riesgo que pierden su residencia es mínima. Así que en realidad, ningún cubano que vive su vida correcta tiene un peligro de ser deportado. ¿Quién va a ser deportado? Hay una facilidad para los cubanos lograr en la residencia. Creo que hay un acuerdo para eso, ¿no? Desafortunadamente, los que han perdido asilo, los que han perdido miedo creíble y los que han cometido delitos criminales. Ahora, dice Orlando, y aquí tiene mucha razón, es un proceso, no solo se trata de que Estados Unidos deporte, sino de que Cuba los acepte. Y ahí viene la pregunta. Yo vi que hay un reporte de NBC News diciendo que querían enviar a la gente de regreso, no solo a los cubanos, sino a los deportables que sus países no quisieran recibirlos, los querían enviar a las Bahamas, Islas Turcas y Caicos, Panamá. Pero todos Bueno, Bahamas ya dijo que no va a aceptar. Panamá también dijo que va a aceptar solamente deportaciones de gente de su país, no de otros países.
me parece que va a quedar un poco difícil eso para Estados Unidos si los dos países no aceptan, los otros no tienen que ir de país en país intentando repatriar a la gente. Todos estos países ya han salido a decir, no, 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 nosotros no vamos a aceptar a ningún deportado que no sea de nuestros nacionales. Entonces, ¿qué puede pasar con esto? Bueno, lo que ha pasado con Cuba por los últimos 50 años, 60 años, que en realidad Cuba empezó a aceptar deportados después del Mariel. En realidad, en el 86-87, Cuba empezó a recibir números pequeños de personas deportadas. Creo que el número más alto de deportaciones en un año fue 1.300 y pico de personas. Ahora Cuba acepta un vuelo al mes. Y la mayoría de los vuelos, como tú has reportado, como reporta Cancio y como reporta Daniel, son de 40 a 80 personas por vuelo. No creo que tenga un vuelo últimamente. Poco, ¿cuántos vuelos, cuántos meses van a pasar para que pueda llevar a 42.000 cubanos de vuelta? De más de 80 personas. Así que está aceptando a goticas. Pero este Ujú. país no puede recoger a todos. O sea, quedan en Estados Unidos encarcelada. Bueno, los criminales sí, pero la gente que fue por problemas de los trámites van a quedar encarceladas también por todo ese tiempo, años. Los cubanos y enviarlos a México o a Venezuela, porque no son nacionales de ahí. Es más que la presidenta de México ha dicho ya en varias ocasiones este último mes que Sí. México no va a aceptar que devuelvan ningún nacional que no sea de México. Eso quiere decir que Y Venezuela está aceptando. los vuelos que hay de deportaciones, que son muchos más semanales, a Ecuador, a Colombia, a Perú, a Nicaragua, Honduras, de los Estados Unidos, pueden continuar desde la frontera, pero los cubanos va a ser algo diferente, porque si México no los acepta, entonces Cuba tiene que aceptarlo y los Estados Unidos puede tener una persona un máximo de 90 días. Si el país no lo acepta, lo tienen que poner en libertad. Y en los Estados Unidos hay decenas Mira. de miles de cubanos con órdenes finales de deportación, la mayoría por delitos criminales, que Cuba no ha aceptado, que una vez al año tienen que ir a un centro de deportación para renovar su orden de supervisión y poder renovar su permiso de trabajo, y viven de año en año. Y así lo han hecho. Wow. Qué lástima y qué triste eso. Tienes la orden de deportación de que uno tiene que salir del país, pero como su país no acepta, quedan allá en Estados Unidos trabajando, hacen las cosas, pero no sabes si el próximo año va a quedar o va a ser deportado. Qué Con los cosa. cubanos por décadas. Tengo cubanos, Mario, que tienen ya la avanzada edad que yo tengo, 73 años, que llevan deportado casi 30 años por delitos Wow. de droga en los años 70 y 80. Y Cuba nunca los ha aceptado, tampoco tienen familia en Cuba. Y van todos los años a renovar su permiso de trabajo y su supervisión, que tuvieron crisis enormes durante el COVID, porque como no tuvieron cita, no pudieron renovar el permiso de trabajo, y muchos de ellos les suspendieron el seguro social hasta que logramos el permiso de trabajo. Así que en realidad eso ha existido con cubanos que han cometido delitos criminales por décadas. Va a ser difícil forzar que Cuba no van a ponerlo en un bote y mandarlo a Cuba. No creo que eso ocurra. Pero yo me imagino que va a haber más negociaciones. Pero las negociaciones hay dos caminos. O sea, yo no estoy seguro que va a negociar el nuevo secretario de Estado o el futuro secretario de Estado americano, Marco Rubio, con Cuba para que Cuba acepte a más criminales deportados y a más pobres y infelices que han perdido asilo deportados. Mira qué interesante todo eso, porque si los países no aceptan su gente nuevamente, sus nacionales, entonces no hay deportaciones. Bueno, es obvio que Estados Unidos va a intentar presionar eso de una forma u otra con Trump, pero qué cosa, ¿no? Aquí, esta pregunta de Eliet Fajardo es algo también que se ha estado reportando, que la próxima administración estaría pensando en suspender la entrega de visas a los países que no quieran recibir a sus deportables. ¿Pudiera Ah, esa es una de las presiones. ser un camino? Y puede ser, pero son dos cosas diferentes. Hay las visas del Departamento de Estado, que cada país tiene una cantidad anuales a donde pueden entrar los parientes cubanos de ciudadanos de otras partes del mundo, pero Cuba en particular, aparte de las visas otorgadas por el Departamento de Estado, que siempre son más de 20.000 visas anualmente, tiene 20.000 paroles disponibles en Cuba, que era el bombo, la lotería de visas que empezó en el año 97 y que se convirtió en el parol de reunificación familiar durante la administración de Bush hijo en el 2010. Emilio González jugó un papel muy importante en ese cambio. Entonces, esas personas es parte del acuerdo migratorio del 97, a donde Cuba iba a aceptar de regreso a todo balsero detenido en alta mar y los Estados Unidos les regalaba 20.000 paroles anuales a Cuba. Y eso podría Eso, estar. eso es una acción ejecutiva. Y eso, obvio, puede ser un punto de argumento entre Cuba y los Estados Unidos en el futuro. Pero acuérdate, Cuba ha usado la inmigración ilegal como un arma contra los Estados Unidos. Eh,
Y por quién años. sabe, vamos a ver quién ¿Por qué? mira No es la gente que va intentando huir de Cuba a Estados Unidos? para otro lado primero. Pues Cuba igual puede decir, ok, tú me estás cancelando ese programa de reflexión familiar, yo estoy cancelando aceptar cubanos detenidos en alta mar. Y entonces vamos a una serie de argumentos que yo creo que nadie quiere tener. Sería una facilitación que Cuba hace, que la gente puede ir entonces a Estados Unidos. Eso sería eso que Cuba hace. Sospecho que sí va a haber negociaciones. Vamos a ver cómo se conducen. A veces las negociaciones más positivas son las que se llevan por dos enemigos fuertes. Y a lo mejor dos enemigos fuertes que no han negociado en el pasado, que serían Marcos y el gobierno de Cuba, y pueden llegar a ciertos arreglos que no son tan fáciles de hacer cuando personas no tienen una confrontación tan fuerte. Así que quién sabe. Después de todo, yo siempre le recuerdo a las personas que fue un presidente republicano, Richard Nixon, quien abrió las puertas a China y comenzó las relaciones entre China y los Estados Unidos. Así que la esperanza mía siempre es que a veces los oponentes más fuertes pueden llegar a puntos de vista que son positivos para cada país. Abogado, y una pregunta que muchos se hacen también, ¿qué va a pasar con los I-220A? ¿Cómo ve usted la situación de los I-220A, de los cientos de miles de I-220A que hay en el país? Eh, Mira, Mario, ahí yo estoy de acuerdo con el senador Rubio, cuando él dijo que era imposible deportar a más de 300.000 cubanos que tienen 220A. 100% de acuerdo con él. Y si no se pueden deportar, y ya hay una forma para legalizarlo, y hay una decisión, la misma forma que fue una decisión administrativa no legalizar a los 220A, la que entraron por frontera y no por la puerta, no por el puente, pero por frontera, puede ocurrir otra vez y se puede determinar, como se determinó en el pasado, que cualquier entrada a los Estados Unidos por un cubano, a donde son inspeccionados y admitidos, es una entrada para usted cubano, y todo cubano que entró con la 220A. Y salieron bajo palabra. Salir bajo palabra significa que fueron inspeccionados. Alguien los entrevistó. Después que fueron entrevistados, los pusieron en libertad con un documento bajo palabra. La palabra bajo palabra es la traducción al español de la palabra francesa parole, que en inglés on the your own recognizance, que es lo que dice la 220A. Así que para mí, bajo palabra, on the own recognizance y parole es la misma palabra. Bueno, pues que así sea. Muchísimas gracias, Willie Allen, por... Bueno. Entonces es eso. Va a haber la deportación, pero depende si Cuba va a aceptar o no. ¿Qué creen que va a pasar? Me parece que para Cuba, no sé a los otros países, pero para Cuba por ahora no van a ser deportada esa gran cantidad de gente, 42.000 cubanos otra vez. Y vamos a ver qué va a lograr Marco Rubio para que pueda deportar, pero ni los criminales van a lograr ser deportados por ahora. ¿Qué piensan ustedes? Santiago Brazuca, desde el sur de Brasil.